Hola querida familia de Dios, feliz domingo para todos. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día de ir a misa, día de la Eucaristía, día de celebrar la fiesta de la resurrección del Señor. Siempre cada domingo celebramos ese día de la resurrección de Cristo. Pero pues vamos a leer esta palabra, esta liturgia que nos propone la iglesia y nos colocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este día que nos has regalado, por esta semana que hoy comienza, esta semana espiritual, hoy día domingo. Queremos colocar nuestra vida delante de tu presencia. Seguimos orando, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Queremos pedirte que tengas misericordia de todos nosotros y que hoy una vez más nos regales el don del Espíritu Santo. Señor, sé que cerca está la bendición para todos nosotros. Ayúdanos a caminar en fe, ayúdanos a permanecer firmes y hoy regálanos una vez más ese don del Espíritu Santo para poder leer y comprender esta bendita palabra que nos ilumina cada día. Ven Espíritu Santo Paráclito, haz hoy una nueva fusión en nuestro corazón. Ven con tu amor, ilumina nuestra mente, regálanos el don del discernimiento y de la sabiduría para poder aplicar esta palabra en nuestra vida. Todo esto lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes y gracias por compartir estos videos. Seguimos creciendo con la fuerza del Señor, con el amor del Señor, y somos muchos los que ya estamos a los pies de la bendita palabra de Dios. No nos dejemos confundir por otros que no quieren que nosotros leamos todos los días su bendita palabra. Vamos entonces con la lectura de este día. La primera lectura es tomada del libro del Eclesiástico, en el capítulo 27, versos 4 al 7. Hoy se va a referir también un poco a la lengua, pero también sobre todo a la sabiduría. Dice así: cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues este texto que estamos leyendo, esta enseñanza que nos da la iglesia el día de hoy a través de la palabra de Dios, nos habla precisamente de aquello que dice: el árbol se conoce por su fruto. Nos habla también de aquello que dice: dime de qué hablas y te diré quién eres. Son dichos populares que son como, digamos, extractos de esta enseñanza que nos trae la bendita palabra de Dios. Y es así: de lo que abunda en el corazón habla la boca. Por eso cuando nosotros queremos conocer a una persona necesitamos compartir tiempo con esa persona para ver qué es lo que sale de sus labios. Cuando uno ha penetrado en estos misterios de la palabra de Dios, en este conocimiento de la palabra de Dios y en estas enseñanzas, uno comienza a llenarse de un discernimiento especial. Porque claro, aquí en la palabra de Dios está el extracto de la sabiduría perfecta. Es el mismo Dios que se nos revela a nosotros con todos los hechos, con todos los pensamientos y con todas las palabras. Así es de que al leer el Evangelio, al leer los textos sagrados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, estoy hablando de los libros sapiensales, de los salmos, estoy hablando de la historia bíblica, del Pentateuco, de las cartas, de los evangelios en general. Cuando uno empieza a degustar toda esta palabra, empieza a llenarse de tal conocimiento y tal sabiduría que uno empieza a ver quién es quién y qué dice cada persona. Muchos podemos hablar con arrogancia, con jactancia, con vanidad, con deseo de reconocimiento, con ira, con soberbia, con ambición económica, porque todo lo que tenemos en el corazón sale de la boca. Recordemos ese texto bíblico que decía que lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca, pero también de lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Por eso es tan importante escuchar siempre a las personas, a ver qué me quiere decir, a ver qué es lo que tiene, a ver qué es lo que promete. Claro, al final de todo esto, no es solamente lo que dice, porque también lo que dice tiene que tener una congruencia con la vida que lleva. Porque muchos podemos decir muchas cosas, pero si no somos congruentes y si no damos testimonio de que lo que estamos diciendo es lo que hacemos, pues ¿de qué sirve? Acordémonos que los testimonios hablan más fuerte que nuestros labios. Ahora bien, el hablar no es solamente de palabras. Nosotros tenemos, pues obviamente, un léxico que lo expresamos con actitudes, con movimientos, pero sobre todo nuestra vida es la que más habla. Y por eso necesitamos discernir siempre
con quién estamos, para dónde vamos, pero no tanto por los demás, por nosotros mismos, cómo es que nosotros nos comportamos y qué es lo que estamos diciendo. Ahora te digo, ¿te quieres llenar de sabiduría? Pues yo te invito a que leas la bendita palabra de Dios. De verdad que esto nos edifica a todos, nos llena de conocimiento, sabiduría, equilibrio, verdad, fe, fortaleza. Como lo dice por allá en Romanos en el capítulo 10, versos 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe cómo leer la palabra de Dios o incluso que dice es que yo no la entiendo. Bueno, hay muchas herramientas, en el mundo entero hay muchas herramientas. Yo particularmente he publicado hace unos 3 o 4 años tal vez un libro que se llama Biblia Fácil para enseñar a leer la palabra de Dios. Y no solamente eso, que trae una cantidad de, digamos, versículos agrupados por tema, precisamente para que la gente pueda hacer estudios bíblicos. Y esto es muy importante porque esto nos ayuda a entender un poco más las Sagradas Escrituras. Vamos con el Salmo de este día, que es tomado del Salmo 91, y vamos a contestar: es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues mis queridos hermanos, este salmo que compartimos es un salmo que nos habla de la gratitud al Señor, de una persona que está plantada en Dios para siempre. Es esa persona que permanentemente hace la perfecta voluntad de Dios. Nos habla del día corriente, pero el día de la vida de la persona. Dice: por la mañana proclamamos tu misericordia y de noche tu fidelidad. ¿Por qué en la mañana la misericordia? Porque nosotros necesitamos desde la mañana clamar la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para tener el sustento necesario para el día de la vida y el día espiritual y el día corriente, el día de hoy. Necesitamos el auxilio divino. Y por la noche proclamamos que Dios fue fiel, que nos prestó la vida, que nos dio con qué vivir, que nos dio la oportunidad. Claro, si hemos hecho las cosas bien hechas. Incluso, así no las hagamos bien hechas, Dios siempre tiene misericordia. Por eso dice que hace caer la lluvia sobre buenos y sobre malos. Y la lluvia es fruto de bendición, porque en la lluvia viene también la vida para la humanidad. Así es de que una persona que está en Dios siempre tiene presente al Señor. El justo crecerá aquí como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. El justo es el que tiene fe, ya lo habíamos hablado el día de ayer. Y el justo que tiene fe, pues es una persona que está siempre bien plantado en las cosas de Dios y que crece en las cosas de Dios y que persevera en las cosas de Dios y que sigue creciendo en sabiduría. Por eso ya no habla tonterías, como lo dice aquí la primera lectura que hicimos. Hay que saber qué es lo que habla, y de lo que hablen es que sabemos qué es lo que tienen en el corazón. Es más, esta persona ha crecido tanto que toda la vida da fruto y llega hasta la vejez dando fruto. Por eso dice aquí al final, dice: en la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo. Mi roca es quien no existe la maldad, en quien no existe la maldad. Pues fijémonos entonces que una persona que permanece en el Señor, no estamos hablando de una lozanía de la cara, de la piel, estamos hablando de una lozanía espiritual, de un vigor, de una fortaleza espiritual. Es impresionante ver cómo algunos ancianos de 80 y 90 años tienen una fortaleza espiritual, una confianza en Dios, sin importar que su cuerpo se haya desvencijado, que su cuerpo se haya envejecido, arrugado, que las carnes se hayan caído. Eso es lo de menos. Lo más importante es tener esta fuerza espiritual que nos empuja toda la vida para llegar a la eternidad con la gracia de Dios. Vamos con la segunda lectura de este día domingo, que va a ser tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versos 54 al 58. Recordemos que esta es la que venimos leyendo los días domingos. Dice así la palabra: hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles, entregados siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será en vano en el Señor. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, esta palabra nos habla de permanecer, de perseverar. Yo sé que a veces hay desánimos, hay cansancios, enfrentamos tribulaciones, hay problemas económicos, hay enfermedades, hay decepciones con los hijos. Y nosotros que estamos en la fe, a veces decimos, bueno, y tanto rezar para qué, y tanto tratar de hacer el bien para qué, si mire preciso lo que ha sucedido, no importa, no nos cansemos, sigamos hasta el fin haciendo el bien. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Va a llegar el momento en que todos, nuestros hijos, nosotros, ayer nuestros padres o nuestros abuelos, en el día de mañana nuestros nietos y nuestros bisnietos, todos vamos a morir. Esta es una realidad que nos debe llevar a pensar que hay un mundo superior, una realidad eterna, esa vida eterna que a todos nos espera. Por eso no nos desanimemos, sigamos firmes hacia adelante, que un día esta naturaleza corruptible se va a revestir de lo incorruptible. Ese día, cuando nos demos cuenta que hemos resucitado en Cristo, diremos, ¿dónde está muerte tu aguijón? Es decir, ¿dónde estaba todo eso que me amenazaba de miedos, de angustias, de temores? Yo sí que recuerdo cuántas angustias y cuántos miedos tenía de niño. Y cuando crecí me di cuenta que eso era pura tontería. Pues hoy en día digo, ¿y dónde estaban todos esos miedos? Así, algo similar va a suceder en la vida espiritual cuando entremos en la presencia del Señor, cuando nos deshagamos de este cuerpo corruptible y nos revistamos del cuerpo corruptible, que es el cuerpo glorioso, a imagen de nuestro Señor Jesucristo, por gracia de Él, que fue el primero en resucitar de entre los muertos. Ahí sí estará la plenitud de la sabiduría en nosotros. Por eso no nos cansemos de hacer el bien y permanezcamos firmes en la gracia de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 6, versos 39 al 45. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en tu ojo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen hojas de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues mis queridos hermanos, creo que esta palabra es absolutamente clara y que incluso creo que no necesita muchísima explicación porque lo que está diciendo es muy, muy claro y muy contundente. Sin embargo, vamos a tratar de discernirla un poco, a tratar de ampliar un poco el conocimiento de esta palabra. Pues bien, le está hablando el Señor a sus discípulos y les habla en forma de parábola. Recordemos que las parábolas son comparaciones para que nosotros podamos sacar siempre una enseñanza de esa comparación. Es uno de los géneros literarios de los cuales hablaba en uno de los videos que he hecho que se llama No pierdas el norte. Y estas parábolas traen una enseñanza tan profunda que nos pone a pensar, a meditar. El Señor habla en parábolas para que uno, interesado un poco más en la salvación con la humildad que debería tener, pues entonces busque una verdad profunda. Y ahí el Señor entonces le va iluminando a uno más el entendimiento para que pueda comprender esa enseñanza y además aplicarla en la vida. Entonces le está hablando a los discípulos en parábola. Y les dice, ¿acaso puede guiar un ciego a otro ciego? Uno entonces se pone en la cabeza a pensar, ¿cómo es guiar un ciego a otro ciego? Pues no pueden. No pueden porque se van a ir al hoyo. En esta época quizá no habían los bastones que hay hoy ni tantas ayudas que tenemos hoy. Sin embargo, todavía seguimos cortos. Y no obstante, pues sencillamente un ciego no puede guiar a otro ciego, porque necesitan de todas maneras un auxilio, si no pueden caer en una situación pues dramática
bien complicada, irse a un hueco, en fin, lo mismo que dice aquí la palabra de Dios. Pero entonces dice, nadie puede ser superior a su maestro, sino que cuando termine su formación será como su maestro. ¿Por qué? Porque también está hablando de que no tengamos la soberbia de creer que no sabemos más que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo o que la misma iglesia. Y hay unos que, Dios mío, creen que saben o que sabemos más que el mismo Papa y que la misma iglesia y que el mismo magisterio. Y a veces tenemos la soberbia como para decir, no, 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 esto no es cierto porque esto no, yo no estoy de acuerdo con eso porque esto, tal y tal cosa. Pura soberbia. Mira, si nosotros tenemos la capacidad de ser como Jesucristo, comámonos el Evangelio. Leámoslo en realidad bien leído todo el tiempo e imitemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tal vez sí podremos opinar un poco. De lo contrario, mejor quedémonos callados, porque la verdad es que la perfecta sabiduría está en Dios, está en nuestro Señor, no en nosotros. Nosotros seguimos siendo pecadores, frágiles y débiles. Por eso dice aquí, ningún servidor puede ser más que su maestro. Entonces, dejemos de criticar. Entonces aquí dice, ¿por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Es decir, nosotros como que no hemos reparado en lo que nosotros mismos hacemos. Por eso yo he hablado en algunos de nuestros libros, de mis libros, digo, hay que pararse en la puerta de entrada de su casa para mirar su propio pecado. Eso es lo que hablo en el libro de Conquista tu paz interior. Porque a veces nos encanta estar señalando el pecado de este, del otro, del de más allá, pero ¿y nosotros? ¿Cuánta intolerancia hay? ¿Cuántos malos pensamientos? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuánta pereza? ¿Cuántas cosas malas hay en nosotros que a veces creemos que ya no las sabemos todas y tenemos derecho a juzgar y a condenar a los demás? Porque es que me invitan a predicar aquí y allí, es que yo he leído y es que yo sé y es que yo... Nada, nosotros somos frágiles. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios en el capítulo 4 que somos como ollas de barro para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿Y qué son las ollas de barro? Ellas que se golpean, se fracturan y se sale la gracia. Mientras más pequeñitos seamos, mientras más humildes seamos, pues muchísimo mejor. Por eso no tenemos por qué estar criticando y juzgando a los demás. Ahora, si hay una cosa que habla aquí fundamentalmente es cuál es el fruto de nuestra vida. Porque dice que un árbol bueno no puede dar mal fruto y que un árbol malo no puede dar buen fruto. Así es de que la pregunta es, ¿cuál es el fruto que tú y yo tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto familiar? ¿Cuál es el fruto en la iglesia? ¿Cuál es el fruto empresarial? ¿Cuál es el fruto en los negocios? ¿Cuál es el fruto en las compras? ¿Cuál es el fruto en la conducción? ¿Cuál es el fruto con tus hijos? ¿Cuál es el fruto con tu esposo o con tu esposa? ¿Cuál es el fruto con tus amigos? Si eres una persona que tienes buen fruto, pues será reconocido como tal, porque eso es lo que hay en tu corazón. Pero a veces nos encanta estar hablando, pero estamos llenos de soberbia. He atendido muchas personas por la gracia de Dios, no porque yo sea algo importante, sino por la gracia de Dios. Y yo me doy cuenta que hay unos, especialmente esposas que vienen con esposos y algunos esposos con una arrogancia. No, usted la loca, usted la que necesita asesoría, usted la que yo no necesito nada. Pura arrogancia y pura soberbia, pura vanidad, puro orgullo, pura tontería. Y otros que podemos padecer, me estoy metiendo allí, de falsa humildad. Sí, hermanito, yo sí, ves, pero por dentro somos unos orgullosos tremendos. Por eso dice aquí que el árbol bueno da fruto bueno. Y hay otro texto que está en Mateo en el capítulo 7 que dice, por los frutos los conoceréis. Y es necesario ver el fruto de nuestra vida para ser verdaderamente personas coherentes y congruentes con esta palabra que Dios nos regala, con decir si somos de Dios o no somos de Dios. Por eso, en la primera lectura que leímos del Eclesiástico en el capítulo 27, nos está hablando de que miremos a ver qué es lo que habla esta persona, cuál es la realidad, cuál es el fruto. Porque claro, lo primero que sale de aquí, la sabiduría que sale de aquí es la que dice quiénes somos. Claro, al final tendríamos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, pero si nosotros hablamos con palabras con convicción, palabras buenas y sensatas, seguramente es porque así nos portaremos, porque lo tenemos aquí, rápidamente aquí, y eso es lo que deberíamos aplicar en nuestra vida. Así las cosas, seamos personas de buen fruto. No nos dejemos marear por este mundo, no dejemos que este mundo nos ahogue con todas sus falsas doctrinas. Sigamos unidos a nuestro Señor Jesucristo para dar el fruto
que Él espera de nosotros. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias. Queremos presentarte nuestro pensamiento, nuestros labios, nuestras intenciones, lo que tenemos y lo que somos. Quisiéramos ser buen árbol, pero Padre, reconocemos que somos frágiles y pecadores. Ayúdanos a transformar nuestra vida. Ayúdanos, como dice tu palabra, a cambiar nuestro pensamiento para que cambie nuestra manera de vivir. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por estar presentes y gracias por compartir estos videos y gracias también por suscribirse al canal. Si Dios quiere, mañana nos vemos en una nueva emisión. Chao, chao, Dios los bendiga.